Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Engin Akyurek, entre lágrimas, revela un momento impactante con Tuba Büyüküstün. Ese golpe cambió mi vida para siempre. La verdad detrás de una escena que parecía solo parte de una ficción ha salido a la luz y ha dejado a todos con la boca abierta. Engin Akyurek ha roto el silencio y ha contado, con lágrimas en los ojos, como una bofetada que recibió de Tuba Büyüküstün durante una grabación cambió el rumbo de su vida tanto profesional como personalmente. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Fue solo una escena o hubo algo más detrás de las cámaras? Durante años, la química entre Engin y Tuba ha sido objeto de rumores y comentarios. Ambos actores protagonizaron juntos la exitosa serie Kara para Aşk, y desde entonces sus nombres han estado constantemente ligados. Pero lo que Engin reveló recientemente en una entrevista exclusiva dejó a todos conmocionados. Esa bofetada no estaba en el guión. Fue real. Tuba sintió algo muy fuerte en esa escena y reaccionó de forma instintiva. No la culpo, de hecho, le agradezco porque fue como una llamada de atención para mí, confesó Engin con voz entrecortada, visiblemente afectado por el recuerdo. Según fuentes cercanas a la producción, aquel día el ambiente en el set estaba tenso. Se trataba de una escena cargada de emociones donde los personajes tenían un enfrentamiento muy fuerte. Pero nadie esperaba que lo que debía ser una actuación terminara en una reacción genuina. Después de que me abofeteó, hubo un silencio total en el set. Nadie sabía si cortar o seguir. Y yo simplemente la miré, sin palabras. En ese momento supe que algo en mí tenía que cambiar, explicó el actor mientras se limpiaba las lágrimas. Tuba Büyüküstün, por su parte, también se pronunció tras las declaraciones de su compañero. Aunque al principio no quiso hacer comentarios, finalmente aceptó una entrevista con una conocida revista española de espectáculos. Fue un momento muy intenso. No lo planeé. Me dejé llevar por el personaje, pero cuando vi su reacción, entendí que había tocado algo más profundo en él. Le pedí disculpas, pero también hablamos como nunca antes. Creo que fue un punto de inflexión en nuestra relación como colegas, dijo Tuba con una sinceridad que también emocionó a sus seguidores. A partir de ese momento, según Engin, comenzó un proceso de introspección que lo llevó a replantearse muchas cosas. Esa escena me hizo darme cuenta de lo perdido que estaba en mi propia vida. No solo como actor, sino como hombre. Empecé a ir a terapia, a reconectar con mi familia, a valorar cosas que antes ignoraba completamente, añadió. Muchos fans han reaccionado conmovidos ante esta revelación. Comentarios como nunca imaginé que algo tan pequeño pudiera tener tanto impacto o esa escena ahora tiene un significado completamente diferente para mí han inundado las redes sociales. Las redes sociales explotaron tras la revelación y muchos seguidores empezaron a revisar nuevamente aquella escena en particular de Kara para Aşk, intentando captar ese momento exacto en el que la realidad superó la ficción. Algunos incluso aseguran haber notado algo diferente en la intensidad de la actuación, como si los ojos de Engin hablaran más allá del guión. Ver esa escena hoy es como ver a dos personas desnudando su alma, escribió una usuaria en Twitter. Lo que pasó ahí no fue actuación. Fue verdad pura. Y eso, como espectadora, me cambió también. A raíz de este acontecimiento, diversas publicaciones comenzaron a analizar la relación entre los actores bajo una nueva luz. Lo que antes parecía una simple colaboración profesional, ahora se interpreta como una conexión mucho más profunda, forjada no solo en el plató sino también en las experiencias personales compartidas. Engin, en sus declaraciones posteriores, habló sobre cómo este incidente lo inspiró a buscar roles más desafiantes y a tomar mayor control sobre los proyectos en los que participa. Entendí que, para ser auténtico en pantalla, tenía que empezar a ser auténtico conmigo mismo, confesó. Incluso su estilo de actuar cambió. Directores y compañeros de reparto notaron una transformación palpable en su presencia escénica.
Engin regresó al set con una energía distinta, relató uno de los asistentes de dirección. Más centrado, más consciente, casi como si hubiera renacido después de ese día. Por su parte, Tuba también experimentó un cambio. En una entrevista posterior, admitió que comenzó a prepararse emocionalmente de una manera completamente distinta para sus papeles. Antes pensaba que actuar era simplemente meterse en un personaje. Ahora sé que se trata de conectar profundamente con uno mismo para poder darle vida a otro, explicó. Ambos actores, aunque no han vuelto a trabajar juntos desde aquel rodaje, mantienen un respeto mutuo que va más allá de la pantalla. Se han encontrado en diversos eventos y siempre intercambian palabras cálidas. Engin es una de las personas más valientes que he conocido, comentó Tuba durante un festival de cine en Madrid. Tuvo el coraje de mirar hacia adentro y transformarse. Eso es admirable. Mientras tanto, los fans no han dejado de pedir una nueva colaboración entre los dos. Las redes están llenas de mensajes con hashtags como #Engin otra vez o #Caraparascreencuentro. Incluso se han creado peticiones en línea para que las productoras consideren reunirlos en un nuevo drama. La historia de la bofetada inesperada se ha convertido en un símbolo. Un punto de inflexión no solo para ellos, sino también para quienes lo siguen. En un mundo donde la imagen pública muchas veces está cuidadosamente construida, esta anécdota ha ofrecido una ventana honesta y emotiva al corazón humano detrás de las cámaras. Y es que, más allá del impacto inmediato, lo que ocurrió ese día en el set nos recuerda algo fundamental: la verdad, cuando se muestra sin filtros, puede ser dolorosa, pero también profundamente liberadora. Hoy, tanto Engin como Tuba siguen recorriendo caminos artísticos diversos, pero aquel momento compartido ha quedado marcado como un capítulo inolvidable en sus carreras. Una escena que, sin estar escrita, terminó contando una de las historias más reales que jamás hayan interpretado. El público, por su parte, ha abrazado esta vulnerabilidad con cariño y respeto. Muchos coinciden en que lo que más admiran de ellos no es solo su talento, sino su capacidad de mostrarse humanos. Gracias por compartir su verdad, escribió una seguidora en un emotivo comentario. Nos han enseñado que el arte más poderoso es el que nace del alma, incluso si viene con lágrimas. Y así, una bofetada que comenzó como un accidente actoral, terminó siendo el inicio de una transformación personal profunda. Porque a veces, el verdadero guión de la vida se escribe con actos inesperados, con silencios llenos de significado, y con miradas que dicen más que 1000 palabras. ¿Qué opinas tú sobre lo que contó Engin Akyurek? ¿Crees que una sola escena puede cambiar la vida de una persona? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para más historias emocionantes del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.